Perfecto, pues nos arrancamos. Pues es un gusto tenerlos aquí en el curso de teología y vamos pues a empezar con esta primera sesión y el tema es el anhelo de Dios. Como les compartí la pues, sesión, digamos, introductoria, el esquema ha cambiado un poco. En el esquema anterior veíamos la teología dogmática, las verdades que Dios nos ha revelado, desde la perspectiva justamente de Dios que nos habla, de Dios que se revela. Ahora en esta primera parte vamos a cambiar el enfoque y vamos a ver la respuesta del hombre a esa revelación de Dios. Y justamente en esta primera sesión pues donde hablaremos de la existencia de Dios, lo vamos a ver desde esta perspectiva, ¿no? Cómo el ser humano tiene ese anhelo de Dios. Y pues, les hice una pregunta en el chat que la verdad me equivoqué. Esa será para la siguiente semana. Eh, ¿Por qué si existe, por qué si Dios es bueno y es todopoderoso, ante el mal, ante el crimen, ante la violencia, ante pues, unos males que son pues, muy duros y muy serios, ¿por qué hay ese silencio de Dios en la actualidad? ¿Por qué no se manifiesta claramente contra esas situaciones? Bueno, eso lo veremos la próxima semana. Eh, el día de hoy la pregunta que les hago es esta. A mayor abundancia se requiere menos de Dios. Entre más conocimiento tenemos, entre más bienestar tenemos, en la medida en que la ciencia se ha ido desarrollando, requerimos menos de Dios. ¿O qué sucede? Y pues abro el micrófono a una o dos personas que me puedan comentar qué opinan, qué piensan al respecto o qué encuentran en el entorno respecto a esta situación. Adelante, Sergio. Bueno, pues yo creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, se requiere más porque pues es como el amor, ¿no? Quieres más o la amistad y quieres conocer más en este caso a Dios y involucrarte más y pues obviamente querer estar más cerca. Pues ese es el deber ser, pero la realidad, al menos en Occidente, pues vemos, sobre todo en Europa, ¿no? Vemos un gran desarrollo cultural, económico, de salud, y un secularismo y una ausencia de Dios, vamos a llamarlo un desinterés respecto a Dios enorme. A diferencia de muchos países, quizá como en África, menos desarrollados, en donde el tema religioso sigue muy presente. Ese es justamente el cuestionamiento que queremos hacernos el día de hoy o que les planteo el día de hoy. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Algún punto de vista? Hola, Fernando. ¿Qué onda? Qué gusto. Sí, este, sí, yo coincido con lo que planteas. Creo que es más factible que cuando se tiene abundancia, digamos, de recursos, cuando se tiene riqueza o se tiene poder político, Por ejemplo, sí, este, se tiende más a olvidarse de Dios. sí, Precisamente porque se convierte, o sea, suplantamos a Dios con ese otro Dios, ¿no? Que es el dinero o el poder, o hay quienes inclusive edifican un Dios en la ciencia, ¿no? Creen que la ciencia es absoluta y no necesitan de Dios, ¿no? Entonces creo correcto. que sí, los humanos tendemos mucho a construir falsos dioses, ¿no? Sí. Y sí, Y cuando nos tenemos pasa a nosotros mismos, a nosotros ¿no? también, Aunque creemos exactamente. en Dios, se nos olvida. Exacto. Creo que es más fácil que se nos olvide cuando tenemos mucho, ¿no? Y el mundo está a nuestros pies, digamos, por decirlo de una manera. Sentimos que las podemos de todas y nos olvidamos de Dios. Esa es una realidad. Correcto, sí. Fer, adelante.
Bueno, la pregunta que podemos ver en nuestra pantalla, en el mundo moderno, no es pregunta, es afirmación. Entonces, de hecho, habría que quitarle los signos de interrogación, ponerle después de Dios un punto final o incluso signos de exclamación. Porque el mundo de hoy, eso es lo que quiere hacernos creer por todos los medios posibles. Sí. Y Fíjate, ahora, si espérame, nada más nosotros somos ahí los te de la te respuesta, aclaro, Fer, es ¿sí? Occidente, mucho es Occidente, Mm, porque Medio Oriente y Asia hay otros parámetros, ¿eh? de acuerdo, sí, de acuerdo. En Occidente esa sería la afirmación. Sí, Y correcto. te lo hacen ver los políticos, los artistas, los deportistas, todas las personas que tienen cierto estatus. Y a las personas que estamos debajo, al montón, nos quieren hacer creer que esa es la verdad. Ujú. Y hay de nosotros si lo creemos o no. Y como tú decías al principio, Fer, esta nueva dinámica es de cuál es la respuesta nuestra a las manifestaciones de Dios. Entonces, nuestra manifestación, nuestra respuesta tiene que ser contraria a lo que dice ahí, como dijeron nuestros compañeros. Está en Correcto, lo que ellos dijeron, ahí está. correcto. Es cuanto. Buenísimo. Pues vamos a tratar de profundizar en lo que tenemos que responder ante esta situación. Bueno, el primer punto que vamos a tocar es la persona es capaz de Dios, tiene capacidad de conocer a Dios, de intuir lo que hace Dios, ¿no? Vamos a, vamos a ver esto, ¿no? Dice este autor, ay, ya no me acuerdo dónde es, por elenco, el hombre está hecho para ser feliz como el pájaro para volar, ¿no? Que tiene similitud a lo que dice también, ¿no? La Biblia, ¿no? El hombre está hecho para trabajar como el ave para volar. Pero bueno, estamos hechos para la felicidad, buscamos la felicidad, por supuesto, ¿no? Nadie en su cabal juicio pues está buscando ser infeliz, aunque parecería que algunas personas sí se lo proponen, ¿no? Ser infelices y al menos hacer infelices a los demás. Pero bueno, naturalmente pues buscamos pues, el bien como lo percibimos, ¿no? La felicidad, a veces equivocadamente, pero bueno. El mundo busca la felicidad, el propio bien y eh, orienta toda su vida para tratar de alcanzar ese proyecto. Viene otra pregunta. ¿Dónde estamos buscando la felicidad nosotros y en dónde la está buscando pues el mundo occidental y en dónde la está buscando? Pues, podremos hablar las distintas regiones de este planeta. Somos hechos de cuerpo y espíritu en unidad. Y esta dimensión espiritual nos hace capaces de ir más allá de las realidades concretas. No me voy a meter muy a fondo en la demostración de esto porque pues, nos llevaría bastante tiempo, pero es un hecho que hay una parte espiritual, simplemente porque nos lo podemos plantear, simplemente porque podemos eh, tener ideas que son meramente espirituales, no materiales. Por ejemplo, la paz es un concepto, ¿no? Espiritual, o sea, que no tiene, digamos, como tal una entidad material. Si solamente fuéramos pura materia, seríamos incapaces de emitir conceptos inmateriales, ¿no? Paz, bien, bondad, pues no existirían como conceptos como tal, no seríamos capaces, si solamente fuéramos pura materia, lo único que podríamos emitir son realidades o conceptos netamente materiales, ¿no? Hasta simplemente pues los colores, ¿no?
color transparente, no tienen como tal una entidad, distinto que estén añadidos a una realidad material. Pero bueno, eso nos habla de que hay algo más. Y este concepto del ser humano, de la persona, como una realidad, cuerpo y espíritu en unidad, se ha ido profundizando más en el desarrollo teológico. Anteriormente, y no es que esté equivocado, pero se hacía mucho énfasis en la realidad corporal por una parte del ser humano y por otra en la realidad espiritual. Hay autores que incluso decían que el ser humano era un espíritu encarcelado en un cuerpo y con una concepción dualista. El dualismo es una ideología o una teoría en donde habla que hay un principio de bien y un principio de mal. Entonces, bajo ese concepto dualista, se pensaba que el cuerpo pues, era en cierta forma malo y el alma o el espíritu buena. Entonces, había que desprendernos de eso corporal, material que nos anclaba a realidades, pues al menos superfluas o contingentes o momentáneas, que pues nos ataban, nos anclaban a un mundo pues aparentemente complicado y podríamos llamar malo, ¿no? Que nos jalaba hacia abajo. Pues no, los teólogos pues, profundizando en la revelación, en la verdad revelada, y también los filósofos, pues hacen ver que somos una unidad de cuerpo y espíritu, de materia y espíritu, y como tal, somos buenos. El ser humano es bueno en esta realidad. La felicidad, por otro lado, está como atravesada siempre por una sombra, porque ningún bien creado es capaz de colmar el anhelo de felicidad, porque los bienes materiales son justamente eso, son contingentes, son temporales y se acaban, se pasan. Oye, ¿son buenos? Sí, son buenos. ¿Tienen bondad? Claro que sí. ¿Son apetecibles? Por supuesto que sí. Pero si solamente me quedo en esas realidades materiales, pues la única forma de alcanzar la felicidad sería acumulando todos los bienes materiales del que sea capaz y todos los placeres sensibles de que sea capaz. ¿Qué es lo que vemos ante esta situación? ¿No? Justamente los vicios, las adicciones, ¿no? El alcohol, ¿no? El sexo, enervantes, juegos, deportes, etcétera, todo, cualquier, si no se enfoca adecuadamente, si no se pone un orden, un fin y un límite, termina llevándonos a una adicción. ¿Por qué? Pues porque quiero más y más y más. Si estoy centrando mi felicidad en eso, pues quiero más, porque se acaba, es fugaz. Y sí, en general, pues hay esa sombra, ¿no? Ante la búsqueda de la felicidad. Todo tiene ese sello de caducidad, ¿no? Nos prometen, pues, como una felicidad, un regalo, ¿no? Un bien, una casa, un coche, y pues, si nos vamos a la niñez, pues al ratito ya ese juguete que tanto nos hacía ilusión, ese jueguito, pues, ya pasó de moda, ya lo usamos, ya se estropeó un poco, ya se ensució, y lo que nos parecía maravilloso, estupendo, pues al rato vemos que pues tampoco es para tanto, y ya estamos pensando en lo que sigue, en el siguiente modelo, ¿no? En la siguiente versión, ¿no? De lo que tenemos. Ante la experiencia del mal o la pérdida de bienes, se pueden despertar en el ser humano distintas reacciones. Desde un punto de vista, digamos, positivo, pues un anhelo de plenitud. Oye, ¿por qué? Si estoy sintiendo en mi interior ese deseo de ser una persona plena, ¿no? De encontrar cuál es la verdad de las cosas,
la bondad, la belleza, el amor. Hay un anhelo de plenitud en estos que se llaman trascendentales, así lo definieron los griegos, ¿no? Ser, verdad, bondad, belleza, amor. En la actualidad, el tema de la verdad y del bien están como complicados. ¿Qué es la verdad? Cada quien tiene su verdad. Se niega fácilmente que haya una verdad objetiva. ¿Qué es el bien? Pues cada uno decide qué es lo bueno para sí mismo. Y pues vemos que efectivamente que muchas veces lo buscamos en realidades que no nos llevan a esa plenitud. La belleza, algunos autores dicen que por la belleza será rescatada la humanidad. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo que nos lleva justamente a ese amor verdadero? Pues la misma palabra amor está muy trivializada. Y también genera anhelos de salvación. Aunque yo experimento nuevamente ese mal que no quiero o pierdo algo bueno, viene ese deseo, pues, de salvación, de sobrevivir, de rectitud, de justicia, de paz, ¿no? Ante un crimen, ¿no? Hace ratito vi un video, ¿no? De una mamá, pues, que, pues, decía que mataron a su hija de 18 años, ¿no? Y que el novio, ¿no? Que el novio está en la cárcel, pues dice, oye, esto, ¿qué está pasando, no? O sea, hay un deseo de justicia, de que se haga bien las cosas. Bueno, pues ahí están, son señales que hablan pues de esta presencia de algo más, que nos dicen, oye, no puede ser que estemos en la ley de la selva y que sea simplemente la ley del más fuerte y que termine esto y que ya se acabó. Este deseo, estos anhelos, no fundan por sí mismos la religiosidad, pero sí nos van dando un indicador de Dios, un indicador de que hay algo más allá que pues, la mera temporalidad o momentaneidad pues, de esta vida. El hombre, pues es un ser naturalmente religioso y esto lo sabemos simplemente por la experiencia de la historia del mundo y en la actualidad también lo vemos, ¿no? Aunque efectivamente vamos a más a ratito a profundizar en Occidente, lo que pasa en Occidente, pero hoy, en la actualidad, en muchas culturas africanas, asiáticas, en América, por supuesto, pues hay un deseo de tratar con la parte espiritual, un anhelo, pues, de eternidad, un anhelo de que hay algo más, ¿no? Esto, pues, se ha dado en todas las culturas y si bien, pues sí, en la actualidad el ateísmo puede ser más fuerte, no es nuevo, ha existido también en culturas pasadas, pero la realidad de que aspiramos a algo más, pues está presente, ha estado presente siempre en toda la historia de la humanidad. El conocimiento de Dios es accesible al sentido común. O sea, no es algo que sea solamente para unos pocos expertos, para los teólogos, para los filósofos, para los estudiosos. No, normalmente la gente sencilla, nosotros mismos, ¿no? Con una rectitud de intención, como que decimos, oye, debe haber algo más en esta vida. Vemos la maravilla del orden de la naturaleza, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Nos metemos a profundizar pues, en los seres pequeñísimos, en los átomos, nos metemos en la naturaleza, o vemos el universo así, y decimos, qué maravilla, ¿a poco esto salió así por pura casualidad? Como que eso despierta el sentido de Dios o al menos de una divinidad. La sorpresa por el don gratuito de la vida. ¿Y qué hago aquí? ¿Por qué existo? Digo, sí, por mis papás, ¿no? Por supuesto, pero a ver, pude no haber existido y aquí estoy. Eso pues genera una gratitud y a quién le agradecemos. Pues muchas veces, consciente o inconscientemente, sale esa gratitud hacia Dios. La alegría de percibir el amor de otros.
el sabernos amado también es un reflejo del amor a Dios. Y también lo podemos poner al revés. Una persona no amada es una persona a la que le cuesta tratar con Dios, aunque por la fe sepa que Dios existe, en la práctica le cuesta percibir ese amor de Dios si no lo ha experimentado en el don del amor de otras personas. Las dimensiones de la espiritualidad humana, como la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, del progreso cultural y técnico, de percibir la moralidad de las propias acciones, muestran esa trascendencia, muestran que hay algo más. Tenemos un espíritu, justamente, tenemos un alma espiritual que nos mueve a salir de nosotros mismos y a pensar que hay algo más fuera de nosotros y fuera, pues, de este mundo, ¿no? Los grandes interrogantes religiosos y existenciales continúan en el tiempo, ¿no? Y pues qué bueno que nos los planteamos. Eh, y esto también desmiente que la religión es una fase infantil en pues en el desarrollo de la personalidad o de la persona. Oye, te dan catecismo, podemos hablar del cristianismo o de cualquier otra religión, no, pues para contarte un cuento y para como que ayudarte a que te desarrolles como niño y que creas en el ángel de la guarda y que le agradeces a Dios, pero ya, cuando eres adulto ya todo eso te cae y viene la realidad. Pues no, la verdad es que constantemente en distintas etapas de la vida pues surgen esos interrogantes en nosotros y en otras personas, incluso pues en aquellos criminales o personas que aparentemente están lejos de Dios, en algún momento se plantean, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿No? ¿Y qué sigue después? ¿No? Se plantea eso uno constantemente. Santo Tomás de Aquino, considerando el fin último del hombre y la apertura ilimitada de su espíritu, el espíritu del ser humano, afirmó que los seres humanos tienen un deseo natural de ver a Dios. ¿Qué es lo que lo opaca? ¿Qué es lo que lo nubla? ¿Qué es lo que hace que desaparezca? Bueno, lo iremos viendo a lo largo de este programa. Pero naturalmente parecería que sí hay esa disposición del ser humano hacia Dios. Y el Catecismo de la Iglesia ha resumido pues, algunas de estas ideas que estamos planteando en el número 27. Dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Una persona, pues digamos, que lleva una vida honesta, recta, pues está en búsqueda, aunque no cree en Dios en un inicio, aunque lo perciba pues distante, está siempre en búsqueda del bien, de la verdad, de la belleza, de la plenitud, y eso pues ya conecta con el espíritu y conecta con Dios. Bueno, ese es el primer punto a comentar. El segundo, pues vamos a pasar a platicar de el conocimiento racional de Dios, de ese anhelo que se percibe en nosotros y en muchas personas de algo más, de Dios. Vamos a ver este segundo punto. El intelecto humano puede conocer la existencia de Dios a través de un camino que parte del mundo creado y que posee dos grandes itinerarios. Uno, las criaturas materiales, que son las vías cosmológicas, a través de la misma naturaleza, de la misma creación. Y otro camino, otro itinerario, es la misma persona humana. Son las vías antropológicas. Pues vamos a ver las dos. En las vías cosmológicas, la
formulación más conocida se debe a Santo Tomás de Aquino. Hay otras, de San Agustín o de San Anselmo, pero pues a fin de cuentas conectan con las 5 vías que Santo Tomás elaboró y que tienen que ver con lo que veíamos la sesión pasada sobre la doctrina o la causalidad. Si tenemos claridad en lo que es la causa final, la causa ejemplar, la causa formal, la causa material, pues a fin de cuentas es lo que fue planteando Santo Tomás en sus 5 vías. Las 2 primeras vías proponen la idea de que las cadenas de causa-efecto que observamos en la naturaleza no pueden proseguir en el pasado hasta el infinito. Tiene que haber un origen, se llame un primer motor, el primer motor que origina todo lo demás, o una primera causa que sea el origen de todo lo demás. Porque si nos fuéramos al infinito, ¿no? Como el planteamiento que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Si nos fuéramos al infinito de esa cadena, no habría nada. No existiría porque no se sostendría nada ese argumento. No sé si fue primero el huevo o la gallina, pero lo que sí sé es que hubo o una primera gallina o un primer huevo, ¿no? Pero si nos vamos infinitamente, se viene abajo todo, ¿no? No hay un origen, no hay un principio, por lo tanto, no habría nada. Y la realidad es que sí hay cosas, ¿no? O sea, y no una, muchas realidades, y entonces, ¿no? Eso nos lleva a que hubo un primer motor, un primer motor inmóvil, es decir, que no fue movido por nadie y que movió todo lo demás, porque el movimiento existe, y el movimiento no simplemente desde el punto de vista de me muevo de un lugar a otro, sino el movimiento del ser, ¿no? Existe pues desde el origen, pero si el ser está desde el infinito, pues no habría nada. Y lo mismo, la causa, una primera causa, pues tiene que haber una primera que haya generado a la demás. Bueno, a ese motor inmóvil, a esa causa incausada, le llamamos Dios. Son las 2 primeras vías. La tercera vía parte de que las cosas que vemos en el mundo pueden darse o no darse, es decir, la contingencia. Todo nosotros mismos, todo lo que vemos en la creación, pudo haber no existido y pues realmente no pasaría nada. Si yo no existiera, pues quizá me llorarían pues, unas cuantas personas y al ratito ya pues no se acordarían de mí, pero no es solamente eso. Si yo no hubiera existido, pues no, el mundo no se hubiera mutado para nada. Si no existiera un árbol, si no existiera Nueva York, si no existiera, ¿no? Un coche, si no existiera el oro, pues no pasaría nada, ¿no? O sea, ahora, si todo pudo no haber existido, si todo fuera solamente contingente, pues no existiría nada. Tiene que haber algo que sostenga todo lo demás, ¿no? Que sea necesario. Y es el mismo argumento de las otras 2 vías. Si todo es contingente, pudo no haber existido, de hecho, no existió en algún momento, entonces, pues no habría nada. Tiene que haber una primera, tiene que haber un ser que sea necesario. Y a ese ser le llamamos Dios. La cuarta vía considera que todas las realidades que conocemos poseen cualidades buenas y deduce que debe existir un ser que sea la fuente de esas cualidades buenas. Se puede plantear de otra forma, ¿no? Vemos distintos grados de bondad o de belleza o de verdad o de cualidades de todo tipo en la naturaleza, ¿no? Hay una gradualidad, hay pues cualidades buenas, menos, más, dependiendo, ¿no? Y si vamos en esa gradualidad,
nos lleva a que tiene que haber un ser no solamente que sea bueno, sino que sea la bondad, un ser que no solamente sea bello, sino que sea la belleza, un ser que no solamente sea verdadero, sino que sea la verdad como tal, y a ese ser le llamamos Dios. Y la quinta vía observa el orden y la finalidad presente en toda la naturaleza, a fin de cuentas. El hecho de que tengan leyes que los regulan, que se mueve el universo, los planetas, ¿no? Cómo nace una flor, cómo nace una planta, ¿no? Cómo nace pues, un animal, como cualquier cosa, y concluye la existencia de una inteligencia ordenadora que explique esas leyes y sea la causa final de todo. Esta me parece que es la vía más clara de todas, ¿no? Oye, no puede ser que el universo exista por azar, por casualidad, porque simplemente si aventamos cualquier número de objetos, 5 objetos, pues no van a quedar ordenados, ¿no? Y ahora no, aquí no estamos hablando de 5 objetos, estamos hablando de millones de estrellas, millones de seres, millones de cosas, pues no puede ser que hayan aparecido por mera casualidad, tiene que haber una inteligencia ordenadora, como pues nosotros, pues en nuestras cosas, en nuestro trabajo, en nuestros bienes materiales, pues los ordenamos, no son ordenarlos simplemente porque, pues, la ley de la casualidad, ¿no? Bueno, pues a esta mente ordenadora le llamamos Dios. Estas son las vías cosmológicas. Las vías antropológicas, el catecismo de la Iglesia, esto es Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, citando, es el número 33 de Catecismo, y citando esta constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, dicen, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener origen más que en Dios. Hay un video que de hecho se los voy a proponer como actividad. Hay un video de un debate entre el cardenal George Pell, que fue el cardenal de Sydney, que ya falleció, y pues el ateo más famoso de la actualidad, que se llama Richard Dawkins. Es un debate y hay una pregunta, les van haciendo preguntas. Hay una pregunta que hace un chavo, y él dice, pues le dice al cardenal, ¿no? Yo soy ateo. ¿Y qué va a pasar después de mi muerte? Bueno, pues ya esa mera pregunta refleja, pues, el interés, la duda, ¿qué hay, no? O sea, como que, pues, esa semilla de eternidad, esa aspiración al infinito, a la plenitud, a mantenerme, aunque sé que me voy a morir, como que nos resistimos. Y el cardenal Pell, pues, le responde muy, muy atinadamente, diciéndole cómo, pues, a pesar de que sea ateo, se puede salvar, ¿no? Dios lo ama, ¿no? Dios lo ama y está presente. Y la respuesta de este ateo, de Richard Dawkins, pues es muy dura, muy fría, ¿no? A ver, no te hagas. ¿Qué hay después de la muerte? Nada. Todo se acaba. Cuando te mueras, tu cuerpo ahí quedó, tu materia ahí quedó, se hará cenizas y desaparecerá. Eso es lo que te espera después de la muerte. Pues si lo pensamos, dice, oye, como que hay una resistencia, ¿no? Natural del ser humano, o sea, que ya, a la aniquilación total, ¿no? Y bueno, vienen también otros cuestionamientos ahí. Oye, si así fuera, pues, ¿por qué me voy a portar bien? ¿Por qué voy a hacer unas leyes? ¿Por qué hay una ética? ¿No? ¿Por qué? Porque hay muchos cuestionamientos que ahí nos hacemos estas interrogantes sobre la existencia de Dios, están presentes
en la naturaleza humana, en nuestra interioridad, en nuestra libertad, en estos deseos de justicia, de bien, de verdad, de belleza, ¿no? Bueno. Y el tercer punto a tocar es las características de las personas respecto a lo trascendente en el mundo actual, en el siglo XXI. Ha cambiado, ha cambiado mucho. Yo creo que los últimos decenios, quizá de 1980 para acá, ha cambiado mucho la dinámica. Pues la cultura en Occidente, pues quizá en el siglo pasado, y no se diga en el siglo XIX, pues era una cultura, pues en su mayor parte cristiana, y aunque había liberales y también ateos y contrarios a la religión, pues en general había un sentido de Dios y de fe pues, muy presente en la sociedad. El deseo de Dios en la actualidad parece haber desaparecido en la sociedad occidental. Amplios sectores, no son pocos, son grandes sectores, son todos, no, son todos, ¿no? Hay mucha gente que cree en Dios y por supuesto, ¿no? Pero grandes sectores y muchos jóvenes, pues él ya no es el esperado, el deseado, sino más bien es una realidad indiferente. Simplemente, pues la Navidad termina siendo una festividad, ¿no? Pero pues ya no se celebra a Jesucristo, ya no es el deseado, ya no es el enviado, ya no es el esperado, ¿no? ¿Qué estoy esperando? Pues el regalo. ¿Qué estoy esperando? La cena. ¿Qué estoy esperando? Pues la celebración en familia y punto, ¿no? Dios pues, es una tradición, ¿no? Jesús es una tradición, pero ya me dice muy poco. Pues eso se da en muchos sectores. Una causa son los grandes logros científicos y técnicos que ha habido, sobre todo en Occidente. Y esto ha suscitado una mentalidad materialista. Estamos pegados a lo material, a la tecnología, al bienestar. Y esto considera que las ciencias experimentales son las únicas formas válidas de conocimiento racional, ¿no? Es lo que me cura, es lo que me soluciona, es lo que me resuelve, ¿no? Pico este botón, no hago esta llamada y soluciono los asuntos y no requiero ni de la fe, ni ir a la iglesia, ni ir a rezar, ¿no? Y pues, ¿para qué? No tiene sentido. Eso es lo que piensan, pues, amplios sectores. Un segundo aspecto que influye en esto es la secularización, que es un proceso de la sociedad que ha llevado decenios, quizá medio siglo o quizá todo un siglo completo, en donde muchas realidades que se relacionaban con la religión, con Dios, con creencias, instituciones religiosas, ya se terminan viendo en términos meramente humanos, sociales o civiles. El matrimonio, por ejemplo, pues, que antes era pues, un evento religioso, pues ya, ¿no? Se ve simplemente como un convenio, un contrato civil. ¿Para qué meto a Dios? ¿Para qué meto a la religión? ¿No? Es una cosa entre yo y mi pareja, ¿no? Porque ya ni podemos hablar de esposo o esposa en la actualidad y pues, caray, ¿y cómo? ¿No? Muchas situaciones de salud, ¿no? Tradiciones religiosas, culturales, se han ido perdiendo y como la Navidad que comentábamos, ¿no? Y terminan siendo simples festejos como celebro la fiesta patria, celebro la Navidad, etc. ¿No? Ya hace muchos años me contaba un amigo de Monterrey, ¿no? Que a su vez iba con un amigo en el coche y decía, estaba ya todo decorado, ¿no? En la Colonia del Valle, unas calzadas muy bonitas, ¿no? Decoradas con luces y adornos. Y este amigo, pues se ve que no tenía nada de formación religiosa, le dice, oye, me encanta la Navidad. Lo increíble es, quieren darle un sentido religioso. La Navidad tiene un sentido religioso netamente. Entonces, el nacimiento de Jesús, del Redentor, bueno, pues así estamos. Eso es justamente el proceso de
secularización y de ignorancia religiosa que hay. Otro aspecto es la actitud individualista en Occidente, que cada vez se va marcando más. Si yo estoy bien, lo demás no me importa. Ni en la política, ni en la pobreza, ni en nada. Si mi empresa está bien, si mi familia está bien, si yo estoy bien, lo demás, pues no me importa. Creo que también hay ya elementos que hacen ver que esa fórmula, pues no funciona. No funciona, pues lo vamos viendo, ¿no? No grandes brechas y situaciones sociales de injusticia que pues, terminan afectándonos. Pero bueno, esta situación individualista afecta, ¿no? El ser auténtico. Yo quiero ser auténtico, quiero ser yo mismo, ¿no? ¿Por qué me están imponiendo cosas que ni sé, ni entiendo, ni creo, ni me gustan? ¿No? ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿Por qué tengo que creer en unos mandamientos que no sé a qué se refieren? Yo quiero ser auténtico. O vivir la propia vida, ¿no? Y vivirla como me dé la gana, vivirla sin condicionamientos externos que pues, no me gustan. Y esto lleva a tratar las relaciones de una manera utilitarista, buscando que los vínculos sean los menores, o mejor dicho, me sirvan a mí. Estoy viviendo contigo mientras nos sirvamos, ¿sí? Mientras me sirvas, mientras me gustes, mientras nos entendamos. En el momento que no nos entendamos, hasta luego. Tu amistad, pues mientras me sea útil, la tenemos. Si no, hasta luego. Y así, pues muchas cosas, ¿no? Y vamos viendo incluso en familias, ¿no? Que antes la familia pues era una institución muy fuerte, vamos viendo cómo se va disgregando, ¿no? Y pues ya no me hablo con ese tío, con esa tía, ya los tíos no se hablan, ¿por qué? Porque ya están en lo suyo, porque piensan distinto y, en fin. Características como el culto de la novedad y el progreso, ¿no? Lo nuevo, ¿no? O lo aparentemente nuevo, por ejemplo, pues muchas pseudo religiones o pseudo medios espirituales como el New Age o cosas orientales, digo pseudo, porque realmente no son lo que es el budismo y todo eso, pues, que nos llega es una cosa pues, muy extraña, ¿no? El progreso, ¿no? ¡Wow! ¿No? La tecnología, el deseo de compartir emociones fuertes, de sentir una vibra fuerte, música fuerte, emociones fuertes. Y la parte espiritual requiere tiempo, serenidad, calma, silencio. Pues esto la sociedad actual y los jóvenes muchas veces ya no lo captan, ya no lo entienden. ¿Y por qué estamos guardando silencio? O sea, un minuto de silencio y ya está uno inquieto. El predominio de la tecnología, ¿no? Nos encierra a nosotros mismos o nos encierran los aparatos. Y esto indudablemente tiene un impacto fuerte en la actitud hacia el espíritu, hacia lo trascendente, hacia el Dios cristiano, que lo que nos pide es justamente tiempo, entrega, serenidad, silencio, reflexión. A ver, todo esto no es que sea totalmente malo, por supuesto que no, tiene cosas buenísimas. Y aquí también hay un gran reto en la teología y en el cristianismo de cómo lograr acercarnos de formas distintas pues, a la gente joven y a la sociedad actual, ¿no? Porque si pretendemos usar los medios del siglo pasado, pues no, está claro que no. Si pretendemos seguir usando pues el trapiche o la carreta para movernos, pues, está complicado, pues ya no funciona, ¿no? Hay que ver cómo transmitimos la fe en este mundo del siglo XXI. Ante una sociedad con estas características, el cristiano será convincente si evangeliza en primer lugar con el testimonio de su vida, también con la palabra,
pero en primer lugar manifestar esa convicción que se nota en la alegría, en el servicio, en pues, la comprensión, en la justicia, en la caridad. También un motivo por el que muchos jóvenes o no tan jóvenes han dejado de creer en Dios, pues es ver la incongruencia de los cristianos, ¿no? Y de mucha gente, ¿no? ¿Por qué creo? Pues si veo que pues, mis papás van a misa, pero luego en la práctica son de esta forma, ¿no? O mi jefe no dice que cree en Dios, pero en la práctica nos trata así. Pues o los sacerdotes o gente que debería dar ejemplo y que a veces no lo da. Y no me refiero a equivocaciones, debilidades que todas las tenemos, ¿no? Y que se pueden entender perfectamente, ¿no? Me refiero a cuestiones pues, más fuertes, ¿no? De actitudes, de formas de ser que van alejando la vida. Bueno, en positivo tendríamos que tener pues una disposición de dar testimonio. Bueno, eh, pues les voy a compartir, por supuesto, la presentación. Aquí hay una bibliografía por si alguien quiere profundizar más. El Catecismo de la Iglesia Católica, está estos números. Este tema se trata de los números 27 a 49. Del Papa Francisco, su encíclica Laudato Si. Es interesante entender la relación de la ecología y del sentido ecológico actual con pues, la persona humana y con Dios. Del Papa Benedicto, el año de la fe, el deseo de Dios, es una alocución, una audiencia de esa fecha. Y también el Papa Benedicto del año de la fe está esta otra alocución, los caminos que conducen al conocimiento de Dios. Pueden ser interesantes para profundizar. También les dejo estas lecturas pues, que pueden servir, Teología Fundamental, Manual de Iniciación de Jutta Burgra y de Arturo López Quintas, 4 filósofos en busca de Dios. Ya son libros que les pueden servir. Y pues me gustaría dejarles de tarea, se los voy a compartir en el chat, este video, este debate. Es largo, dura 1 hora, eh, es fuerte porque este Richard Dawkins hace planteamientos pues muy claros, muy fuertes, que están en el aire, no sé, en el mundo actual están presentes. Este Richard Dawkins no me acuerdo si él es inglés, pero bueno, ha hecho campañas muy fuertes en Europa, en Inglaterra, ¿no? Dios no existe, quédate tranquilo en los autobuses, ¿no? ¿No? Haz lo que quieras, vive la vida, disfruta la vida, ¿no? O sea, tiene conceptos muy atractivos en la actualidad, que como que, entre comillas, liberan, ¿no? De ataduras. Tiene un campamento muy famoso para niños de ateísmo, pues para que quitarles supuestamente pues, conceptos restrictivos y que se liberen. Entonces, es un video fuerte. Hay que verlos, habría que verlo con esta mente abierta, ¿no? Y pues nos pueden ayudar a captar, a profundizar en la situación que está viendo Occidente y ver cómo le podemos responder. El cardenal Pell, pues creo que en muchas cuestiones responde bien, quizá en otras no tanto, ¿no? Parecería que en algunas Richard Dawkins tiene más razón, pero bueno, creo que el video es muy interesante, muy ilustrativo para justamente plantearnos nuestra fe, en buen sentido, no para dudar, sino para afianzarla y pues profundizar en este mundo tan complicado. Muy bien. Déjenme